Ok, entonces nada. Recuerden que aquí lo importante es la relación anatómica y el tipo de inervación. Eh, del punto de vista clínico es importante para saber cuál duele, cuál no duele, cuando te lo describan, porque muchas veces no te dicen anatómicamente, mire, estas son internas, externas, bueno, sino que duelen o no duelen. Bien, pero vamos a ver eh, otras patologías que ocurren ahí, pero ya vimos que afectan esa partecita ahí, esas. Y hablamos también que esa es una unión escamo-columnar, donde hacemos transición del epitelio plano al epitelio cilíndrico. En estos lugares puede ocurrir metaplasia, puede ocurrir displasia, anaplasia y causarse cáncer. Y esa unión escamo-columnar, al igual que la que vimos en el esófago, al igual que la que vamos a ver en la vagina, son lugares susceptibles para el desarrollo de adenocarcinoma eh, o cualquier cáncer ahí, pero con relación al HPV. Entonces, esas son las cosas importantes, eso de ahí. Recuerda la anatomía aquí, porque esto va a ser importancia al momento de cuando te describan el examen físico, decirte, mira, tienes tal ganglio linfático inflamado. Entonces tú puedes suponer que la infección está adentro o afuera. Si te dicen, mira, solo ganglios superficiales, claro, no te van a decir, mira, solo ganglios superficiales, sino te van a decir, tiene como describe un ganglio, como una masa que puede o no dolerle. Después vamos a ver más adelante, como estamos hablando en hematología, cómo diferenciar de un ganglio que está grande porque tiene una inflamación causada por una respuesta inmune, por una enfermedad que le está causando en el momento, en el área que drena ese ganglio linfático, a otra que cuando el ganglio está grande pero que no es necesariamente por una enfermedad inflamatoria de origen infeccioso, sino otro tipo, como por ejemplo puede ser un cáncer. Entonces, eso básicamente, si le duele o no le duele, si es móvil o no móvil. Bien, si le duele y es móvil, eso habla de inflamación aguda. Claro, esto no es 100% absoluto, no vamos a hacer un diagnóstico solamente con un hallazgo físico, ¿verdad? No, sino que eso más otras cosas como que te orientan hacia ese diagnóstico. Y el otro, que el que no es móvil, que es duro, entonces ese lo asociamos más como malignidad y esas otras cosas, pero más de eso vamos a hablar con esto más detalle. Pero para que entiendan la correlación anatómica al momento de tratar de integrar eso, que no queremos aprender desde el punto de vista anatómico, o una descripción de un examen físico, porque así es que se lo van a describir, no le van a decir, mira, solo ganglio los inguinales profundos, qué sé yo. No, le van a decir, mira, es una cosa que está por aquí, por este lado. Entonces, del tejido del hígado, que es lo importante aprenderse. Aquí no hay que aprenderse que cuál es la unidad hepática, cuál es el bullying hepático, no, no. Todas esas cosas que quizá ustedes aprendieron en su momento desde el punto de vista histológico y eso. Lo importante es el principio, o sea, desde el punto de vista de la funcionalidad que hacen estas células y también importante aquí, por lo menos con el enfoque en lo que le van a preguntar, es conocer cuáles son las zonas en estas organizaciones celulares y su importancia en la afectación de algunas patologías. Bien, entonces ahí está como se ve. Aunque claro, le dije, no se queden solamente con ese corte, vayan a la página de histología, véanlo, conozcanlo. Cuando ustedes lo vean, digan, es un hígado. ¿Por qué? Porque tiene tal, tal, tal y tal vaina. Que no se confundan. Bien. Entonces, en la organización de estas estructuras, es importante que entiendan que ellos tienen, del punto de vista funcional, ¿verdad? Por todas las cosas que hace el hígado, cada unidad de esas tiene una vena, tiene arterias y tiene un conducto para el producto biliar, porque ahí se metabolizan todas esas cosas, ¿verdad? Hay algunas que tienen que ir como producto de desecho en la sangre por el sistema venoso,
otro que tiene tipo como sistema de desecho, aunque también se utiliza por el sistema biliar, y otro que trae todo eso para ser metabolizado, que es la parte arterial. Entonces, es importante que entiendan eso porque es un órgano que está bastante vascularizado y que tiene una circulación dual. Bien, es muy poco probable que ustedes escuchen el término un infarto del hígado. Puede ocurrir, claro, ¿verdad? Pero por toda la circulación colateral que tiene. Eh, Normalmente esto no ocurre. Aparte de que es un tejido que se regenera muy rápido. Bien, pero que si recuerden que los tejidos necesitan de los factores que se crean para regenerar. Si tú tienes una vasculatura tan rica, aparte de eso, tú eres uno de los principales que lo produce, y mismo, bueno, pues eso tendría sentido. Entonces, aquí vamos a tener lo mismo que en todos los otros tejidos. Vamos a tener células que hacen una función, vamos a tener unas células que son las más abundantes, vamos a tener células que son los macrófagos, lo mismo, pero que cambia de nombre. Bien, aquí las células importantes son los hepatocitos. Bien, las células de Kupffer, que son los macrófagos. Vamos a aprender a identificar un macrófago cuando veamos un corte y decir, mira, es un macrófago que está ahí o es una célula normal. Las células de hito, que es donde se almacena la vitamina A. Esos son los tres tipos de células que nos interesan a nosotros. Bien. Todos estos espacios y toda esta vaina en realidad no es importante aprenderse. De que sabe que cuáles son el lobulillo, el que sí o que no es necesario. Apréndanse que están esas tres células que se llaman así, el hepatocito, ustedes saben. Bien, ahora, sí, esto es importante, la organización de la zona. ¿Por qué? Mira que el detalle se corta un poquito más grande. Si, por ejemplo, yo tengo aquí una arteria y la sangre va desde las arterias, también venas, porque también se metaboliza la sangre venosa que viene de las extremidades inferiores, como producto de desechos y también del intestino, todo eso. Se metabolizan juntas la sangre venosa y arterial. Pero imagínense que llega un fármaco que es citotóxico. ¿Cuál zona ustedes creen que se vería afectada? ¿La que tiene primero contacto o la que tiene contacto final? ¿Cuál se vería más afectada? La zona 1, que está en contacto de una vez que entra el fármaco, o la zona 3, que es la que está al final. ¿No? Bueno, Yo diría que la zona 3. no porque está más lejos. La zona 1 porque es la que recibe el... Bueno, que bueno, es la zona 1, porque si tú tiras algo donde cae primero va a causar más daño. Y principalmente si hay algo que causa daño o que va a causar daño en ese tejido. Entonces, quizás esos vasos sanguíneos con ese daño ahí, la luz se comprometa y al final no llegue tanto así para allá. Pero bien, esa partecita ahí, cuando es por fármacos y también con alguna afectación viral, porque por ahí que llegue es el lugar más cerca, el primero que afecta. Entonces, es importante eso, cuando es por sobredosis de algún fármaco. Bien, es importante eso para que no se confundan con toxinas, que vamos a ver ahorita qué está pasando ahí. Entonces, la zona 2 no me importa mucho. La gente habla desde el punto de vista histológico ahí, esta gente habla de eso, de la fiebre amarilla, que ustedes ya saben lo que es, pero bien, en micro, si no se recuerdan, se lo repasan. Llegaron a conseguir las flascas de micro, se las recomiendo, la Limping Corteza. Yo creo que yo le mando un link a alguien por ahí, si no, ustedes lo buscan, pero yo creo que ya hemos hablado de eso. Son muy buenas, me funcionaron mucho. Eh, y lo otro, la zona 3 es la zona que tiene
menos oxígeno. Tiene sentido porque está más lejos de la arteria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, a usted le pueden preguntar en un evento de un choque hipovolémico que pierde mucha sangre, o un evento de una hipoxia por la razón que sea, o de una hipoxemia, no importa, hay poco oxígeno en la sangre, no importa la razón. ¿Cuál va a ser la zona más afectada? Por ejemplo, después de un infarto, zona 1, zona 2, zona 3. Eso es lo que le van a preguntar. Entonces, sepan que es zona 3. Pero no lo recuerden, razónenlo, está más lejos de la arteria. Si tú vives en un piso 10 y se daña la bomba de abajo, al que está más lejos va a tener problemas con el agua. Quizás si hay un poco de presión en el piso 1 y ellos tengan agua porque están cerca, pero el que está más lejos no le va a llegar. Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que razonar bien. También, desde el punto de vista del metabolismo, algunos metabolitos tóxicos, y ahí tiene que ver por la parte de que tienen menos oxígeno y por tanto pueden metabolizar menos, whatever. Pero ahí, por ejemplo, que hace daño estos. Bien, una cosa es daño por toxinas metabólicas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es diferente desde el punto de vista farmacológico a un efecto adverso del fármaco. ¿A qué me refiero? Digo, algo que sea citotóxico, por ejemplo. Vamos a explicarle ese concepto para que no se confundan porque estamos hablando de fármacos en zona 1 y zona 3. Hay algunos fármacos que cuando se metabolizan en el hígado, el metabolito que ellos crean es tóxico y se acumula mucho. Eso normalmente no ocurre en condiciones normales. Bien, pero hay ciertas personas que o toman una sobredosis del fármaco o tienen una depresión del sistema de metabolismo de ese fármaco, ya sea porque no tiene falla hepática o ya sea porque tiene disminución de problema en el citocromo P450, que es un acetilador, por ejemplo, en este caso, lento, o tenga depresión del glutatión, que es uno de los sistemas que ayuda a reducir el estrés oxidativo, por la razón que sea. Ese tipo de personas, entonces, principalmente el escenario que vamos a ver son gente que se dan una sobredosis de fármaco. Uno de los principales ejemplos es acetaminofén. Ocurre mucho en embarazadas, que como no pueden tomar otro medicamento para el dolor, se saltan de acetaminofén y después hacen una complicación del consumo de acetaminofén. Bien, pero es por eso, no que el fármaco sea citotóxico o no. A diferencia de que hay fármacos que son citotóxicos y específicamente hepatotóxicos. Cuando usted esté leyendo los fármacos, de hecho ya vimos unos cuantos, cuando estamos viendo la parte de neuro, ¿se acuerdan? Que yo le dije, miren, pero mire, estos son hepatotóxicos, estos son hepatotóxicos, estos son hepatotóxicos. Pero también brincan con el sistema P400, con el citocromo P450, mira. Bueno, mira, tiene eso en común. Mira, ese conjunto de enzimas está en el hígado. Como estamos viendo gastro, vamos a hablar de eso. Bueno, aquí estamos hablando de eso. ¿Se acuerdan a lo que me estoy refiriendo? Sí. Exacto. Entonces, ya ahí vamos integrando las vainas. Nada. Entonces, ese tipo de personas va a tener ese problema, pero en la zona 1, porque como es hepatotóxico, va a afectar primero ahí. Entonces, es importante que entiendan esa diferencia. Pero es simplemente para eso, porque le van a preguntar eso. Mire, esta gente se bebió tal fármaco, ¿de cuál de estas zonas va a estar más afectada? Mira, esta gente tuvo este infarto. Si le hacemos una biopsia en el hígado, ¿cuál lugar va a tener una necrosis? Así. Eso es lo que le van a preguntar. Le digo, no lo recuerden, zona 1, 3, o sea, apréndanse sí que la 1 está más cerca, la 2 está en el medio, la 3 está más lejos, y razones esa información, atendiendo a la analogía que intenté explicarle aquí, así no se le olvida. Porque después me confundo, ¿cuál es la zona 1? Y que no se confundan, razónenlo. Como que está más lejos todo eso. Entonces vamos con la vesícula biliar.
Aquí hay que tener una competencia, más o menos, de imágenes, principalmente esa y otra que aquí no está, que es cuando utiliza un medio de contraste, pero es como, no es como ese, sino como si fuera un isótopo radioactivo, como si fuera básicamente como un PET scan de la vesícula. No está aquí, pero esos son los dos estudios que tienen que aprender a ver. Este le va a salir aquí, lo vamos a ver la imagen, el otro le va a salir en pregunta, pero no importa, lo importante es aprender a identificar qué es lo que quieren decir su estudio, aunque es un poquito obvio en este, ¿verdad? Pero básicamente lo que intentan es evaluar la permeabilidad del fluido de las vías que comunican la vesícula biliar o los conductos por donde baja el contenido de la vesícula biliar. Vamos a ver que tiene nombre dependiendo de la parte, pero básicamente eso es lo que hacen en el estudio. Y el razonamiento es este: si yo le echo un contraste y la vía está permeable, debería llenarse. Bien. Y si aparte de la vía está permeable, la vesícula aún funciona, debería poder sacar eso que le entró. Bien. Aparte de eso, esto que yo le estoy echando, que pinta, me puede decir si hay un contenido adentro que sea diferente a un líquido, lo que normalmente debería haber ahí líquido. Entonces, con eso tú puedes estudiar esas tres cosas. Si se llena, porque no está tapado. También, si está tapado, ¿por qué está tapado? Está tapado porque está obstruido por una piedra. Esa piedra entonces causó una infección, porque recuerden que todo eso forma parte de la vía gastrointestinal, eso tiene bacterias. Y en el tracto gastrointestinal, respiratorio, urinario, cualquier vía que se tape, la población bacteriana va a sobrecrecer y va a causar una infección ahí, una inflamación. Bien. Entonces, es importante aquí entender lo siguiente. Hay dolores también que se combinan. Por ejemplo, cuando una gente tiene una inflamación de la vesícula biliar, principalmente si es obstructivo, puede tener concomitante una infección. Y entonces el dolor, tenerlo siempre, como así, como que le duele un poquito, pero de vez en cuando subir y bajar, porque es un órgano que tiene peristalsis. Bien, entonces es importante ahí porque no habíamos visto los dolores desde un punto de vista que ocurre uno o el otro. En la vida real no es así, la gente le ocurre todos los tipos de dolor al mismo tiempo, principalmente la gente no sabe describir el tipo de dolor que tiene. No es que va a venir, es que una gente me duele aquí, 5/10, a mi rabia, no, toda la información tú tienes que sacarla de la pregunta y aquí te la dan. Bien, en la mayoría de los casos, si hay un dolor, ustedes se van a dar cuenta que tiene todas esas características de las descripciones propias de los dolores. Hay una mnemotecnia ahí para saber cómo que buscar en los dolores. Bien, en la exploración física y qué significa cada uno de esos hallazgos, pero esas son cosas ya de semiología, pero aquí con las preguntas ustedes se van a dar cuenta también cómo ellos te dicen, mira, esto que yo te estoy describiendo es una coartación de la aorta. O mira, esto que te estoy describiendo es un infarto. O lo que yo te estoy describiendo aquí es un dolor que parece un infarto, pero en realidad es un reflujo gastroesofágico. Entonces, el estudio se llama así. Y como le dije, eso es lo que mira. Como ellos explican ahí, las piedras de la vesícula tapan esos conductos. Bien. ¿Cómo se llaman esos conductos? El conducto cístico, porque cisto es como de vejiga y esta es una vejiga también, bladder, ¿verdad? Lo mismo. Conducto quístico, que se une con el hepático común y forma el biliar común. Entender esa anatomía de cómo se llama cada uno y cómo se llama cuando se tapa es importante. Más adelante, pues, vamos a ver unas patologías que dependiendo donde se tape, se va a llamar de una forma y va a tener una complicación diferente. Bien, porque si yo tapo aquí, lo único que yo voy a comprometer es desde el punto de vista biliar que el contenido baje, ¿verdad? Primero
con una onda peristáltica por el conducto cístico. Después baje aquí con el hepático común, se conforma en el biliar común. Si tapo aquí, entonces solamente voy a perder la función de esto que se encuentra aquí. Y recuerden que la función básicamente es del jugo biliar. El jugo biliar lo que ayuda es, desde el punto de vista de absorción, de digestión, es degradación de los lípidos. Entonces, ¿qué va a tener esa gente? Esteatorrea. Va a tener un problema de esteatorrea. Es importante que sepan lo siguiente. De ese contenido del jugo biliar que ayuda a digerir los lípidos, una parte importante son los kilomicrones, que como ustedes saben de bioquímica, es una molécula que ayuda a emulsificar. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que emulsifique las grasas. Pero también nos interesa a nosotros la reabsorción de estos, porque son un producto que se necesita, que es importante. O sea, que una gente puede tener deficiencia aquí para resolver porque no se está vaciando aquí. Bien. O también puede tener deficiencia porque no se está absorbiendo. ¿Y dónde se absorben los kilomicrones? En el ilion terminal. Y resulta que la enfermedad de Crohn también afecta el ilion terminal. ¿Qué les quiero explicar yo con esto? Que algunas personas con enfermedad de Crohn, por estar activa y afectar el lugar del intestino donde se reabsorben estas moléculas, pueden entonces tener una deficiencia de ellas y por tanto, aunque no tengan problema en la vesícula, ¿verdad? Tener problemas para la absorción de los lípidos y por tanto tener un síndrome de mala absorción gastrointestinal. Porque eso es importante, porque hay lípidos que son importantes para la dieta, porque de ellos se sacan vitaminas que si tuviéramos deficiencia nuestra vida se pudiera poner en peligro, principalmente las vitaminas liposolubles A, D, E, K, pero principalmente la vitamina D y la vitamina K, porque la E es antioxidante y la A tiene que ver con los retinoles, la visión y esas cosas, pero la gente puede vivir sin ver y la gente puede vivir sin ese antioxidante, la vitamina E. Hay otros que utilizamos nosotros, como los que mencioné ahorita, como el glutatión, la vitamina C también es un antioxidante, pero la vitamina D no, porque tiene que ver con los huesos y eso. Y la vitamina K, bueno, ustedes saben que tiene que ver con la coagulación. Una gente mal coagulada quizá no duraría una semana viva. Entonces es importante que hagan esa integración y que recuerden esto. Entonces, recapitulando rápido. Bien, las obstrucciones de aquí me pueden afectar eso. Más adelante vamos a ver cómo se llaman. Cuando se obstruye, cuáles son las razones, cuáles son las complicaciones. Ya les mencioné eso de ahí, pero si la piedra entonces me obstruye aquí yo no solamente voy a tener problemas con la función de la vesícula y la hepática de manera indirecta, ¿verdad? Sino que voy a tener ahora problemas con la función hepática. Y esto es importante porque debe entender que la mayoría de las vainas de estas piedras se precipitan ahí. Vamos a aprender si tienen mucho color, si son pigmentadas, cuál es la etiología, y decir, mira, esta gente lo que está teniendo es una hemorragia. Por eso tiene toda esta piedra en la vesícula, con simplemente ver la descripción del color de la vesícula. Si no, esta gente tiene hepatitis, tiene una infección, tiene algo. Con simplemente ver eso, claro. Es una pista importante, pero no es lo único. Vamos a tener que ver análisis y todo eso, pero son como diferentes para cada uno. Pero si se afecta el páncreas, aquí abajo vamos a tener problemas no solamente con los lípidos, porque claro, va a estar incluido esto, porque no va a pasar, sino también con las proteínas. Entonces aquí ya entra la malnutrición. Bien. Y los síndromes de mala absorción gastrointestinal, que vamos a ver todo eso. Entonces, es importante que tomen en consideración eso, desde el punto de vista anatómico, a cuándo y dónde se afecta la obstrucción. Apréndanse esto, como se llama. Se lo pueden preguntar una vez anatómicamente, que se llama accesorio, que te llama el de Odi, que se llama la ampolla, porque también hay patologías desde el punto de vista neoplásico que pueden afectar esos lugares. Mira, esto afecta a tal lugar. ¿En cuál porción del duodeno está?
se le pueden hacer esa pregunta, pero no es algo muy común, pero la pueden hacer. Si se la hacen, ustedes saben que la mayoría de esa vaina está en la segunda porción del duodeno, no hay problema con eso. Ahí es como donde ocurre todo. Después, cuando estemos estudiando el páncreas, nos va mucho más detalle con su anatomía, pero para que entiendan por qué es importante aprenderse la anatomía de estas cosas de aquí. Bueno, mira esto que ellos dicen ahí. Esto es importante. Cuando le describan eso, el signo de Courvoisier. Casi los gringos no joden con signos. ¿Cuál es el signo fulanito? No, no lo preguntan así. Si no te dan la descripción y tú debes tratar de analizar por qué está ocurriendo esto y asociarlo con una patología. Porque normalmente si tú tienes una infección o una inflamación, duele. Bien, porque está inflamado. Pero si eso está obstruido, porque la obstrucción es en el páncreas, la vesícula no debería doler. Pero el contenido de la vesícula y todo esto de aquí, todo lo que viene del hígado no puede salir, entonces se va a acumular. Y ahí vamos a ver un patrón en los análisis del paciente en cuanto a la ictericia. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la conjugada o la no conjugada que va a estar alta en una obstructiva? Ahí podemos analizar, ¿verdad? La conjugada es la que ocurre después que pasa por el hígado y la no conjugada es la que ocurre antes de llegar al hígado. Entonces es fácil analizar que aquí la que va a ser una ictericia a expensas de bilirrubina conjugada. ¿Tiene sentido eso? Lo que quiero que tenga sentido para que no tengan que necesitar de su memoria para analizar esas cosas. Bien, entonces, cuando yo le describan eso, de que una vesícula grande, ¿cómo es una vesícula grande la que tú puedes palpar? Bien, en semiología está aprendiendo cómo se palpa la vesícula, se lo van a describir en el examen físico, se siente tal estructura, aquí en tal lugar, está grande, pero no le duele, debería dolerle. Hay otro signo también ahí que cuando la gente tú le palpa la vesícula, inspiran, entonces hace que le duela, o una irradiación a la escápula. Más adelante vamos a ver todo eso, la escápula del mismo lado. Entonces, ustedes recuerdan en anatomía que tuvieron que aprenderse toda la vaina del ligamento inguinal, de toda esa vaina. Ok. Aquí no es importante sabérselo todito. Y si se acuerdan de eso, muchísimo mejor, porque se les va a hacer muchísimo más fácil esto. Por el que no se lo sabe, no pasa nada. Te voy a enseñar con qué tú vas a resolver. Hay que aprenderse cuáles son las estructuras que forman el triángulo femoral y saber por dónde van entonces esas estructuras, cuáles la contienen, cuáles esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos le van a preguntar por una hernia y le van a decir, mira, esta hernia que el paciente tiene por arriba tal vaina, tiene por el lateral tal vaina, tiene por abajo tal vaina. ¿Qué tipo de hernia es? O le pueden poner una imagen, así como esta, quizá un poquito más simple y decirle, por aquí, por allá, por aquí. Bien. Entonces, lo primero es repasar cómo está el paquete vasculo nervioso. Porque a veces le preguntan. NAB o van de adentro para afuera, como ustedes quieran. Vena, arteria, nervio. Bien, el linfático por ahí. Entonces, vaso sanguíneo, músculo, ligamento inguinal. Bien, se hace ese triángulo básicamente. Las hernias van a salir, usted se va a dar cuenta por adentro, por afuera y abajo, o por afuera y arriba. Ellos por afuera y arriba le dicen lateral y por aquí abajo le dicen medial.
y está adentro. Entonces, si nosotros nos ubicamos, ¿verdad? En esto que está aquí, vasos sanguíneos, músculo, no importa el músculo que sea, y ligamento inguinal. Se hace como un triángulo entre esas tres estructuras. ¿Se fijan? Vaso sanguíneo que está en el lateral, ligamento inguinal y músculos. Entonces, vamos a tener este tipo de hernia. Las que son externas, las que son externas son las que están por afuera y por arriba, laterales. Las que son internas son las que están aquí adentro. Y las que son femorales son las que están por aquí. Bien, cuando estemos hablando de hernia, vamos a ver eso con más detalle, pero para que sepan cuáles son las estructuras que tomamos como referencia. Y más adelante vamos a ver cuáles son más comunes que da ese. Es como, bueno, como estamos viendo eso, lo explicamos ahí con más detalle. Pues como sería esto así. Bien. Vaso sanguíneo aquí, músculo, anillo inguinal. Vamos a ver algunas que salen aquí adentro, otras que salen por aquí y otras que salen por aquí. Internas, externas, cualquier otra. Y femoral. Me confundo. Son las internas, las femorales y cualquier otra que no sea ninguna de esas dos externas. Bien. Y vamos a aprender que si, por ejemplo, la interna, ¿qué van a tener por arriba? El anillo inguinal. ¿Qué van a tener lateral? Los vasos sanguíneos. Oh, bien. Y las externas, ¿qué van a tener por abajo? El anillo inguinal. ¿Y qué van a tener lateral? Los vasos sanguíneos. Ok. Y las femorales. Bueno, femorales van a tener medial, los músculos y ya. Y por arriba quizá el ligamento inguinal. Tienen que aprenderse esto, las capas del abdomen. Quizás se la pregunten una vez. Bien. Aunque de verdad que cordón espermático tampoco. No pierdan tiempo aprendiendo esas cosas. Déjame ver, sí que sí tienen que aprenderse. Hay uno que es importante. No me acuerdo, ¿verdad? Ahora mismo ninguno que sea importante. Espérense, dame un segundo. Dame un segundito. Listo. Contenido del canal original. Bueno, miren aquí también otra. Si lo vemos de arriba. Igual músculo medial. Vaso sanguíneo inferior. Aquí sería lo de arriba. Triángulo de Hasselbalch. Esto de aquí. Pero está, como lo explico. Simplemente vean como la relación anatómica. Le pueden preguntar cuál es el contenido del canal inguinal. Sí. Así que apréndanselo esto. La diferencia entre hembra y varón. Porque le van a hablar de un feto que ok, tiene tal genoma y que va a tener el contenido. Ok, esto. Anillo femoral.
no preguntando con esa parte de anatomía en realidad. Ah, bueno, mira, las hernias vienen aquí. Pero claro, vamos a verla ahora mismo. Entonces, hay que entender el concepto de hernia. Es una protrusión del peritoneo a través de una pared. La mayoría de las veces se refiere a debilidad. Ya nosotros hemos visto herniaciones, la parte más dramática de esa, que vemos los paloceles, gastroquis y todas esas cosas. Pero a veces la hernia simplemente es un chin y muchas veces ni está presente, simplemente cuando hay actividad de aumento de la presión intraabdominal. Bien. Hay una diferencia entre un tipo y otro, que puede ser reducible o no. Aquí no hay broma mucho con la estrangulada, que no sé qué vaina, como preguntándole eso, pero apréndoselo por si acaso. Bien, puede estar encarcerada o no. Eso quiere decir si la puedes reducir con los dedos, con alguna maniobra, y si está estrangulada. Estrangulada va a causar isquemia y necrosis. La isquemia, dolor isquémico, duele mucho. Tuve la hernia, intenta reducirla, no puede, pero le duele muchísimo. Y principalmente porque es una necrosis intestinal, en este caso. ¿Entiendes eso? Porque puede llegar a infectar. Porque una hernia va a ser un tejido que está en una cavidad anatómica que no pertenece y puede estar comprimido. Y si está comprimido, entonces el flujo, por ejemplo, del contenido que lleve la carga bacteriana, entonces puede durar demasiado un tiempo sobre crecer y causa inflamación, entonces por eso puede doler. Pero aquí ya el dolor no va a ser un dolor isquémico, va a ser un dolor ya un poquito más tirando a lo inflamatorio, desde el punto de vista, ¿verdad?, de este caso, por esa razón. Esto es un tipo de hernia. Bien. Esto es lo que ocurre es por vamos a una deficiencia de la línea semilunar. Ustedes saben que la línea semilunar es esa parte como de las metámeras, pero la que está como en el medio, que divide los abdominales, pero en vez de dividirlo como en piso, superior e inferior, la que lo divide en el medio. Bueno, que lo divide, no, que lo junta, ¿verdad? Pero eso, a veces, hay problemas por la razón que sea. Casi siempre ocurre la parte baja del abdomen, porque recuerden que lo vamos creando como de los lados para adelante, pero de arriba, o sea, de atrás para adelante, pero de arriba para abajo. Y básicamente eso. Tu pregunta, el recto posterior. Como tú una hernia puede variar, puede ser arriba, abajo, puede ser parcial, total, puede ser mucho, puede ser un chin. Pero se siente en la línea media, la hernia. Normalmente ustedes se van a fijar que las hernias o son umbilicales o son paraumbilicales, pero casi ninguna dice que mira, es la vaina de la línea triangular. Así que ya, que el diagnóstico traza un CT scan. Ok, hay que ver la estructura, o sea, no se hace con una radiografía, porque estamos viendo tejido blando, no estamos viendo hueso. Entonces, hay otras hernias, ¿verdad?, que corresponden no a la salida del contenido del tracto gastrointestinal hacia el exterior, sino de el movimiento de una parte de ese tubo hacia otra parte. Esto es importante desde el punto de vista más histológico. Bien, porque cuando un tejido que no se encuentra preparado para las condiciones de otra área pasa a esa, va a sufrir daños. Por ejemplo, nosotros tenemos el epitelio plano no estratificado que puede tener el esófago. A nosotros nos interesa que sea así, ¿verdad? Tiene su glándula por ahí, eso, pero nos interesa que sea ahí, así porque se protege contra la fricción ese tipo de epitelio. Un epitelio se genera rápido, ok, pero ese epitelio no resiste tanto el ácido como lo hace el epitelio columnar, principalmente porque el columnar tiene unas células especializadas que producen vainas que protegen contra el ácido.
Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Bueno, que ese tejido comienza a lesionarse y ese tejido lesionándose puede entonces causar una alteración de ese tejido, que puede comenzar con que el tejido intente cambiarse a otro tipo de tejido más resistente y funcional, como por ejemplo la metaplasia que ocurre ahí entre uno de los otros lugares que hay en la unión escamocolumnar. Bien. Después puede ocurrir displasia, después anaplasia, después whatever, y ocurre un cáncer. Entonces, no solamente por las hernias puede ocurrir ese cambio de epitelio, sino también por la lesión continua, como la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Vamos a ver eso aquí. Hay unas cuantas, pero es importante esta unión, igual que las otras. Ya vimos una en el ano, vamos a ver la vagina, estamos viendo esta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para tener hernias, ¿verdad? Necesitamos una debilidad en la pared que me divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Bien. Y a esa membrana se le llama membrana neuroperitoneal. Uf, porque el nombre es más bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante eso? Por la relación anatómica. Si el problema es un defecto en esa membrana, el contenido gástrico se va a herniar por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque por el derecho está el hígado. Bien, eso es una razón anatómica que tiene sentido. Entonces eso no hay que razonar mucho. Miren, este niño que está ahí, que tiene asas de intestino en el hemitórax izquierdo, por eso, pero fíjense el derecho como no tiene nada, porque miren el pedazo de hígado que tiene ahí y se fue por aquí todo. Entonces, en los niños nosotros podemos, o sea, en el examen físico, porque cuando una gente llega, no te va a llegar con una placa, tú lo vas a ocultar, y si usted escucha de que onda peristáltica en el tórax, como que eso es raro, ¿eh? ¿Cómo llegó eso ahí? Por una herniación. Si es un niño, puede ser algo congénito. Ahora, si es una gente después de un accidente, ¿verdad? El examen rápido que se le hace, entonces pensar en eso también, que no debería encontrarse ahí. Esos son los niños. En los adultos, la laxitud o defecto en la membrana freno-esofágica, que es esta que se encuentra como por aquí. Bien, o sea, el problema ya no va a ser lateral, que se rompe esto aquí, sino esto por aquí, membrana freno-esofágica. Bien, entonces aquí el problema que ocurre, la hernia hiatal o el hiato, por eso se llama así, ¿verdad? Es como donde llega eso es lo que significa. Vamos a tener dos tipos, la sliding, o sea, la que sale el contenido aquí de la hernia, y vamos a tener tejido aquí gástrico, ahí arriba. Y esta otra, que es la que se produce la hernia, pero lateral. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque esta que se produce lateral, si eso se llena de comida, si se inflama, si whatever, puede, por estar afuera del punto de vista anatómico, ¿verdad? Comprimir aquí el esófago y causar entonces problemas para que la comida llegue allá abajo. Eso es lo importante, ¿sabes? Bien. Te lo pueden describir esto, un estudio de imagen como esto. Hourglass stomach, que parece un reloj de arena. En la imagen, ustedes ven eso. Bien. Este es el tipo más común. Hay una debilidad aquí. La debilidad normalmente no es tanto como para que se vaya el estómago como tal, por un lado. Aquí. Y está asociada con GERD. Esta es la que la mayoría de las personas ancianas tienen, porque esto de la laxitud de la membrana freno-esofágica, eso ocurre con la edad. Esa enfermedad, o sea,
gastroesophageal reflux disease. La vamos más adelante como una entidad, pero tiene sentido porque en este caso ya yo voy a tener una parte que me está produciendo aquí todo lo que produce el estómago y se va a hacer más fácil volverse que estando aquí con ese esfínter bien funcional, porque ¿qué pasa cuando yo tengo una hernia? El tejido se separa. No es lo mismo este tejido, yo intento cerrarlo, que intentar estar más cerca, el esfínter va a estar más competente, no, esto está bebé en bajo ya, eso no se va a cerrar muy bien. Entonces, todo eso que se produce aquí va a subir. Bien. Entonces va a ser muchísimo más fácil causar sintomatología de enfermedad de reflujo gastroesofágico, que no solamente es acidez y todo eso que podemos relacionar, sino también neumonía por aspiración, ronquera, tos crónica o incluso asma o algo que parece asma, pero en realidad es una bronquitis química. De que usted ven que una gente de 50 años de que le está dando de que ataque de asma de repente, a los adultos no le da asma de repente, de que se está apretando ahora. Eso probablemente tenga una enfermedad de reflujo gastroesofágico que se acueste de la noche y principalmente si se aprieta de noche. De madrugada que ya se aprieta, el sereno que la pone mala. No, el que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, entonces hace una neumonía química porque se está volviendo ácido, le está cayendo en las vías pulmonares y eso le causa una infección, una inflamación. Bien. Entonces, una de las razones, principalmente si es una mujer, está en sobrepeso y todas esas cosas. Las mujeres normalmente son las que sufren más de reflujo gastroesofágico. Entonces, ya vimos cuál es esta, la paraesofagial, esta que está por el lado. Pero como le dije a esta puede causar obstrucción aquí abajo. Esta que la comida se devuelva y el contenido gástrico y esto. Y esta no, esta que no pasa. El contenido va a ser diferente si la gente vomita. Claro, esto sería un escenario dramático que te sea muy grande y que comprima aquí, pero puede pasar y puede ser una forma en la que clínicamente usted puede diferenciar una de las otras. Vamos a ver ahora entonces los diferentes tipos de hernia. Entonces, a ver si esto me deja rayar aquí. Bueno, ya lo vimos allá arriba, pero más adelante vemos cómo se lo tener la imagen mental de esto que está aquí, como este cuadrito. O si ustedes quieren ese mismo triangulito por aquí abajo. Pero que sepan que lateral están los vasos sanguíneos y que superior, la anillo inguinal, está el ligamento inguinal. Ya ustedes tienen eso, saben que lo que está dentro, el anillo, es el ligamento inguinal que queda por arriba. Y lo que está por afuera, el ligamento inguinal le queda por abajo. A ambos le quedan los vasos sanguíneos, pueden quedarle, dependiendo de dónde esté. Pero vamos a ver ahora. La indirecta. Bien. Quizás le pueden preguntar, pero no, apréndanselo, pero es muy a través de dónde sale. De verdad no recuerdo mucho, simplemente cuál, le dan un escenario y le preguntan cuál es la más común, así, pero pueden aprender eso. Miren aquí entonces cómo ellos se lo van a describir. Así. Lateral e inferior a los vasos epigástricos. Bien. Si vamos a los vasos epigástricos, lateral inferior estaría por aquí. Por aquí. Pero así es que se la van a escribir. Esto sí. ¿Cuál es la fisiopatología? Failure por el proceso vaginal. Esta, como yo me acordaba de esto, que como nosotros tenemos la túnica vaginal, ¿verdad? Pero no sé por qué, desde el punto de vista embriológico, yo recuerdo, nosotros nacemos, o sea, desde el punto de creación, nosotros todos somos hembras, ¿verdad? Algunos nos diferenciamos a varón, pero desde el punto de vista de evolución, cuando comenzamos la vida somos hembras.
y después que dependiendo de los genes que traigamos, pero bueno, eso se diferencia o no. Si no se diferencia, nos quedamos siendo mujeres y se diferencia masculino. Entonces, como que el punto de vista embriológico, vaginal, como que me dice que es algo más primitivo que un niño. Entonces, como que yo asocio eso con eso y que las indirectas son las más comunes en niños, puede ocurrir por un hidrocele. Ya vimos una causa del hidrocele ayer con el síndrome ese que vimos y de la imagen esa que mandé. Es más común en niños y es más común en masculino. ¿Por qué esto? Porque vamos a ver una que es más común en femenina. Bien, muchas veces, dependiendo del tipo, el grado de la hernia, whatever, no es importante que se aprendan eso. Pero el paciente la tiene y no tiene problema con eso, solamente en algunos momentos de hacer fuerza y eso, y después puede vivir una vida normal. Por eso es que algunos, la gente se la descubre cuando se hace un examen físico, porque no todo el mundo sabe que esa bolita que ellos se sienten ahí no es normal. Bien. Y directa, ahora vamos con la directa. Esta es la que está adentro, ¿verdad? Del triángulo de Hesselbach. Ya vimos lo que es eso, lo vemos ahí arriba con la imagen. Vamos de nuevo. Mírenlo ahí, de ese triángulo. Por ahí adentro. Adentro está eso, por eso lo directo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Cómo se la van a escribir a ellos? Concho, quita esto. Así. Así le van a describir. La hernia que tiene este paciente está medial a los vasos epigástricos y lateral a los restos del abdomen. Vamos a decir, ¿verdad? Ponemos la hernia aquí. Si la ponemos ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Los vasos están ahí, ella está medial. Y los restos del abdomen están aquí, ella está lateral a ella. Ven, ¿cómo las describo? ¿Están entendiendo eso? Disculpa, Darío. No sé si es a mí que solamente me está pasando, pero a veces se va la imagen por segundo. Creo que no sé, pero si es por Es a mí, por favor, confírmame. no, no está bien, si es por segundo no pasa nada, creo yo. Lo importante es que se siga viendo. Pero ¿estás entendiendo lo que estoy explicando de esta parte de la anatomía? Es algo, es un poco lógico, pero es para que entiendan que ellos no le van a decir, mira, una hernia tal, sino le van a describir, mira, esta hernia que tiene, que va a tener lateral, que va a tener medial, o esta hernia está en tal lugar, tiene esto por un lado y tiene esto por abajo. ¿A qué tipo de hernia es? Ese es el enfoque que yo le voy a preguntarle a las hernias. Entonces es importante que se aprendan eso. Pero aquí está, como yo la describo. Ahí se lo estoy subrayando, pero así. Le dicen aquí esto. Y aquí entonces en la fascia transversal. Después con el tiempo ustedes van a decir, túnica vaginal y eso es de niño, embriológico, y la fascia transversal, y bueno, eso como me suena ya que eso de como de gente grande, qué sé yo. Y yo sé lo que es eso, que es como la de los músculos rectos cuando hacen así, que eso como que más adulto. Y como que ya, y no tienen que estar acordándose. Simplemente como que razonan con el nombre. Ponen esa vainita ahí para que no se le olvide. Pueden aprendérsela con esto. Pero le dije, no es un problema de memoria, de razonamiento. Yo lo que hacía muchas veces era que cuando me salía una pregunta, dibujaba mis tres estructuras rapidito, con tres líneas. Yo sabía que la que era horizontal, digo vertical y arriba abajo eran los vasos gástricos y hacía dos. A ver si tengo aquí, okay. O sea, hacía
Esto no permite como que yo raye ninguna vaina. No, no. Estaba buscando una pizarra para rayar. Pero bueno, eso, como dibujar una rayita así, vaso sanguíneo, dibujar otra así, ya con eso yo me ubicaba. Si me decían línea directa, yo una vez lo ponía aquí, y de una vez me daba cuál era la relación anatómica que tenía. Y también es importante que entiendan en qué dirección ellos intentan referirse, porque ellos pueden utilizar la forma que ellos les dé su gana. Ellos pueden preguntarte, esta hernia tiene lateralmente los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero también pueden preguntarte, con relación a la hernia, ¿dónde están los vasos sanguíneos? Lateralmente, ¿verdad? Pero ¿dónde está la hernia? Medialmente los vasos sanguíneos. ¿Entienden? Como ese juego como de palabras, a veces uno se confunde con eso. Simplemente presten atención y ubíquense anatómicamente. El dibujito ahí te ayuda. Entonces, para quitar esto. Y la otra, las femorales, que cruzan por abajo del ligamento inguinal, por el canal femoral, por eso se llaman femoral, son más común en females de femoral. Entonces, vamos a ir poniendo, porque ya vimos que las otras eran más comunes en la inguinal, en adultos, las directas, las indirectas, en niños. Estas vendrían saliendo por aquí, por esta partecita de aquí. ¿Cuál problema aquí? Pero como lo dice, las inguinales directas e indirectas son más comunes, pero si una mujer tiene una hernia Z, entonces, ¿cómo ellos la van a describir? Below and lateral to the pubic tubercle. Ah, pero esto no me va a dejar subrayar esto. Así. Pero ustedes saben que el tubérculo público medial, el tubérculo antero superior, ahí mismo, anterior, básicamente, pues no tiene dos, nada más tiene un solo. Esta puede presentarse con encarcelación y estrangulación, a diferencia de las otras hernias, que como les dije, la mayoría de la gente la tiene, no causan problemas, son hernias normales, no están encarcerados, o sea, sí se pueden reducir, la gente se le sale, pues se le entra con los dedos y sigue con su vida. Y no está estrangulada tampoco. Pero estas, porque pasan por un anillo, ¿verdad? Por un canal, entonces sí se pueden estrangular o encarcelar. Y ya, esas son las hernias. Sabes cuál es más común en qué, en niños, en hombres, en mujeres, cuál lo protruye y la relación anatómica. Lo más importante es la relación anatómica. Entonces, es importante que integren eso. Olvídense de lo contenido, no. Apréndanse eso. Aquí entonces es un repaso de fisiología de cada una de las funciones de estas células. Es una lista larga, bien, pero es importante entender cómo funcionan cada una de esas células desde el punto de vista de su función en el tracto gastrointestinal, qué consecuencias va a tener eso, cómo se regula y dónde se encuentra esa célula. Porque vamos a patología que afecta a lugares específicos del tracto gastrointestinal. Entonces, tú sabes que esa célula está ahí, tiene una enfermedad que está afectando ahí. Esa célula no va a producir lo que normalmente produce. Entonces, la sintomatología va a estar relacionada con el déficit de esa enzima, de esa hormona, ese factor de regulación. Hay alguna de estas células que es fácil recordar el nombre,
por el tipo de célula como se llaman. Hay otras que simplemente recuerden el órgano donde está. No es necesario tanto aprenderse. Célula de la somatostatina. No. También, aunque el tracto gastrointestinal tiene, como le dije, básicamente su propio sistema inmune, hormonal, de irrigación, de inervación. Pero hay sustancias que vamos a ver aquí, que se producen aquí porque también se producen en otra parte del cuerpo, bien, y hacen una función básicamente similar, pero en la fisiología de ese órgano. Por ejemplo, la somatostatina, por ejemplo, que la vamos a ver en diferentes lugares. Pero comenzamos con la gastrina. ¿Dónde se producen? ¿O qué células producen las células G? Muy bien, G, gastrina, nítido. ¿Dónde se encuentran eso? En el antro del estómago y en el duodeno. Importante eso. Bien. Porque cuando tengamos úlceras, vamos a tener un problema con la gastrina. Las úlceras que son gástricas y duodenales. Entonces, ¿qué es lo que hace la gastrina? Aumenta la producción de ácido clorhídrico. Y algo muy importante, y algo que yo aprendí después que puse una pregunta mala, es que aumenta la mucosa gástrica. Bien, o sea que algunas personas, cuando tienen tumores hipersecretores de gastrina, gastrinoma, por ejemplo, pueden tener entonces aumento de la mucosa gástrica. Sepan eso, pero no pongan mal. Y que aumenta la motilidad gástrica. Entonces aumenta el crecimiento, motilidad y la secreción de ácido clorhídrico. Ok. ¿Cómo se regula? ¿Qué hace que su función de ella se active? ¿Cuál es el estímulo? La distensión estomacal. Entonces aquí tenemos como si fueran unos vasoreceptores, unos receptores de presión. El mismo principio que los vasos sanguíneos. Cuando se extiende esa área, se activa eso. Eso quiere decir que porque hay comida o hay gases, pero hay algo. Bien, la alcalinización. ¿Cómo yo alcalinizo eso? Consumiendo sustancias que sean más alcalinas que el medio. ¿Y qué es más alcalino? ¿Qué sustancias son alcalinas comparado al contenido gástrico? De la que nosotros comemos, comparada con el ácido gástrico, ¿qué sustancias son menos ácidas o más alcalinas? Porque recuerden que para tú llevar a algo a la alcalinización es básicamente acercar su pH a 7.4, lo fisiológico, ¿verdad? Pero si tú tienes un pH bajito, vamos suponiendo, y tú a eso le estás agregando cosas que tienen un pH en 5, aunque tú tienes dos cosas ácidas, pero cuando tú ligas esas dos cosas, el pH no se va a quedar en 2. Si tú la mezclas las dos, se quedará como en, vamos a suponer, la mitad de 7, en 3.5, ¿verdad? Tú estás produciendo una alcalinización, incluso estés consumiendo algo ácido, pero que en este caso es menos ácido. ¿Entienden eso? La alcalinización es simplemente mover desde ácido hasta más neutral pH, no necesariamente llevarlo a la parte alcalina. Entonces, yo le pregunto a ustedes, lo que nosotros comemos, ¿qué es menos ácido o en su caso también alcalino comparado con el pH del estómago? ¿Qué sustancias se le ocurren así? El agua. ¿Y qué más? Yo diría que todo lo que comemos, porque ¿qué cosa nosotros comemos que tiene el pH en 2? Nada, ¿verdad que no? Entonces, por eso es que la mayoría de las cosas que comemos activan la gastrina. No importa lo que tú te eches en el estómago. Bien, o sea que básicamente no hay discriminación ahí. Si todo lo que cae, y aparte de eso también, todo lo que distiende. ¿No? También los aminoácidos. ¿Por qué? Porque la digestión de las proteínas inicia en el estómago. Vamos a ver ahí ahorita la pepsina y todo eso bien. A diferencia de los carbohidratos que inician en la boca y los lípidos que inician un chin en la boca, pero los aminoácidos
las proteínas aquí en el estómago. Hay otra cosa que se metaboliza en el estómago, que es el alcohol. Eso es importante. Por la estimulación vagal, o sea, el sistema nervioso autónomo, por la parte parasimpática, por los receptores de acetilcolina, en este caso, como es periférico, ¿cuáles son los receptores? M1, M2 o M3. A ver si alguien recuerda. Porque vimos la acetilcolina en el cerebro, ¿verdad? Y dijimos que ahí era con el receptor, que lo vimos en la demencia de esa vaina. No recuerdan. Evidentemente no. O sí. No acordamos, ¿no? Porque no es una cuestión por eso es. Deben de dejar de dejarle cosas importantes a su memoria. Bien. Porque si su memoria no es buena, siempre van a fallar. Lamentablemente, esto tiene que ver con recordar un poquito, pero la memoria falla. Entonces, ¿qué debemos crear mecanismos para que eso no se nos olvide? Yo me pasaba, ustedes ven que yo batalo mucho con eso, porque la repetición hace que no se te olvide, pero tiene que hacerlo de una forma, en mi caso, yo lo hago un chin más divertido para mí, porque lo recuerdo así. Pero yo no me lo aprendí una vez. Yo recuerdo que tuve que ver pila de video y bueno, así después vino un pana y me dijo, mira, tú no tienes que aprenderte cuál es M2 y ya. Y hay una forma fácil de aprendérselo, como M2 son 2M. Entonces, M y M son unos chocolates y culturalmente nosotros le damos chocolate a la gente que queremos. Y creo que está hablando de pendejo. Entonces, nosotros queremos con el corazón. Y yo, what? Pero me funciona eso en realidad. M2 está en el corazón. Bien. Y M1, lo principal, que si tu cuerpo tuviera algo que tú le pusieras en primer lugar, ¿qué sistema fuera? Yo espero que el nervioso, ¿verdad? El nervioso. Entonces el M1. ¿Y dónde? Entonces me queda M3. M3, ¿dónde está? En todos los otros lados. En todos los otros lados. Entonces, nada más tengo que aprenderme dónde está M1 y M2. Y M2 está en el corazón, M3 en el sistema nervioso central. Y M3 en todos los otros lados. Daril, ¿y, pero ¿y cómo eso? Tú me estás hablando a mí que en el cerebro, los M1 de la acetilcolina, que eso es vaina bacana y que causa la memoria o una vaina así, pero entonces en el corazón me deprime la función cardíaca porque el parasimpático para el corazón me disminuye la frecuencia. O sea que él estimula por uno y inhibe por otro. Sí, la mayoría de nervios hacen eso. Bien. Y, o sea, con los diferentes receptores que están asociados, porque los receptores están asociados entonces a una proteína G que ya ustedes vieron en biología molecular. Entonces, aprenden que el M1 y el M3 son excitadores, están asociados a, esto es yo creo que es EQ, sí es EQ porque habla de contracción. Y los del corazón están asociados a depresión, ya desde el punto de vista de GI, de inhibir EQ, la GI. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque hay que aprendérselo desde el punto de vista de farmacología, cuáles son los receptores y a qué proteína G está asociada, porque eso le va a hablar de la función. Y esto nos explica a nosotros por qué el sistema nervioso autónomo, desde el punto de vista parasimpático, puede ser estimulador en ciertas áreas y puede ser inhibidor en otras, atendiendo a eso. Entonces, lo estimula el péptido liberador de gastrina y disminuye cuando el pH está menor a 1.5. Pero claro, esta pileta de ácido, o sea que tiene un feedback inhibition. Cuando está muy ácido no se produce más ácido. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se afecta?
¿En qué va a aumentar esto? Aumenta la producción de gastrina. Esto es importante. Con el uso crónico de PPI, Proton Pump Inhibitor. Esos son los fármacos, omeprazol. ¿Qué pasa con eso? Hay una población principalmente femenina que tiene los siguientes hábitos. Y es importante esto porque hay algunas cosas que quizás algunos de ustedes cuando la lean la van a ver normal, ¿verdad? Como el consumo de tazas de café en un día. Muchas veces hay un escenario clínico donde una gente que tiene gastritis, ¿m? Pero ella usa su PPI, su omeprazol, eso. Pero ¿qué pasa? La paciente ahora viene tiene gastritis y usa PPI y no le mejora. Y tú crees que es una úlcera que tiene, le mete el endoscope, le hace un trial, nosotros vamos cuando estamos viendo la úlcera, que la gente como viene con síntomas de úlcera, tú le das un trial de PPI, o sea, Proton Pump Inhibitor, 3, 4 semanas, si los síntomas no mejoran, creo que puede ser una úlcera, vale, hace una endoscopia. Pero el paciente no mejoró con el uso, de los PPI, que ya tiene varios años utilizándolo, ¿verdad? No mejora, tú le haces la endoscopía, no tiene nada. Y tú dices, coño, pero lo que tiene, pues no tiene úlcera, pues tiene GERD, entonces todo lo que está pasando es que eso, que lo está utilizando crónico, principalmente cuando el reflujo gastroesofágico es por algo que está haciendo el paciente, como beber café. Hay personas que beben café 3 o 4 veces al día. Lo beben sin desayunar nada. Y eso es una de las cosas que causa acidez, porque el café es ácido. Bien, hay otras bebidas como el chocolate, como el picante, como fumar, todas esas cosas, como está sobrepeso, pero el café es la droga que se consume más a nivel mundial. Así que es importante usted estudiar en el escenario clínico los hábitos tóxicos del paciente, porque no se le va a quitar el reflujo si se lo está causando. O sea, si está bebiendo lo omeprazol con una taza de café básicamente todos los días. Es importante que entiendan eso porque a veces es la causa, principalmente cuando llegue este paciente que dice, mira, el paciente vino hace 3 meses, dice que tiene 3 meses utilizando este medicamento, que como quiera tiene todos los síntomas, y dice, coño, 3 meses, esta gente está loca, mucho tiempo, pero bueno, debería habérsele quitado si eso es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerle otro, vamos a cambiárselo, una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más con este nuevo, vuelve, sigue con los síntomas, endoscopía, clean, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay que suspender los PPI y utilizar otro tipo de fármacos, que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Puede ser por una infección por Helicobacter pylori. Ustedes vieron pila de bacterias, pero hay pocas bacterias que están relacionadas con cáncer. Esta es una de esas, Helicobacter pylori. Bien, eh, ¿alguien se sabe otra que esté relacionada con cáncer? Déjenme, vayan pensando en lo que estoy bebiendo agua. Y lo vieron en micro y en una bacteria o parásito. Déjame, vayan pensando. Dime ahora. Diablo, en Google lo buscaron. No, No, yo no me acuerdo. Ah, bueno, el virus del herpes no causa cáncer también.
Pero el virus del herpes no es un parásito. Digo, wow, espérate, quizá tú tienes razón, porque los virus son parásitos, porque se entran adentro de la célula y no aportan nada, más la dañan. Tú lo dices por eso. No, en verdad yo lo dije porque yo no sabía que tenían que ser parásitos. Que tienen que separarse. ¿Cómo así? O sea, yo no sabía que tú preguntaste parásitos. Que cada- Ah, no, ya le hemos dado, pero no el herpes. Causa cáncer de vejiga. Tampoco. Ninguna enfermedad que cause cáncer de vejiga, aparte de utilizar tintes industriales. Vamos a ver, chistosoma más suave. Chistosoma. Básicamente es un parásito que entra por la uretra y que habita dañando la vejiga hasta producir displasia y después metaplasia, whatever. Digo, en este caso no sería metaplasia, sería displasia, porque no se va a acabar por ningún otro tejido. Ustedes entienden, cuando yo digo displasia, metaplasia, anaplasia, esos términos ustedes lo entienden. Yo creo que ya yo los expliqué, pero si no lo entienden, porque yo asumo que como que ya lo explicamos, como que ustedes lo integraron. Y es importante que cuando yo hablo me entiendan, porque yo trato de ser lo más explícito y detallado posible para que ustedes entiendan bien. Pero si yo digo alguna palabra que ustedes no entiendan, Darío, yo no sé lo que es eso. Explícamelo, porque a veces una sola palabra le cambia el contexto todo a uno. Entonces, aumentado en el síndrome del Soler-Ellison, que es un gastrinoma. Es un tumor que produce gastrina. Normalmente es un tumor que puede estar, es importante esto, porque aunque nosotros vemos que la gastrina se produce en la célula G, que está en el antro, el estómago, el duodeno, el gastrinoma puede aparecer en el páncreas. Lo único que le van a decir, mira, tú estás produciendo gastrina. Porque ya que hay un problema, ¿verdad? En que esas células, desde el punto de vista de división, no son células normales, ahora pueden producir cualquier vaina porque es un cáncer. Entonces, importante eso. Que estas tres cosas me pueden causar esto. El primero es como un poquito un chin ilógico, como los antiácidos en el momento de la producción de gastrina no tiene sentido, pero sí, esa es la razón por lo que lo expliqué. La somatostatina, las células D, ¿dónde se encuentran? En el páncreas y en la mucosa gastrointestinal. Con la mucosa gastrointestinal, la mucosa entera, la primera capa que llega desde el esófago hasta allá abajo. O sea, que no solamente en el páncreas. ¿Qué hace esto? Esto controla todas las secreciones de todo lo otro. Listo, ya. Disminuye la secreción de ácido gástrico, disminuye la secreción de pepsinógeno, estas dos son a nivel estomacal, disminuye la secreción pancreática e intestinal, disminuye la secreción porque disminuye la contracción de la vesícula biliar y disminuye también la liberación de insulina y de glucagón. O sea que disminuye la función endocrina del páncreas, o sea, la parte que tiene que ver con insulina y glucagón, o sea, lo que produce el páncreas que va para dentro de la sangre. Y la porción exócrina, o sea, que va para lo que está en el tracto gastrointestinal para digerir eso que está ahí, ¿verdad? Que son las proteasas, la lipasa, toda esa vaina. ¿Qué me la estimula? El ácido. Bueno, entonces vemos que me lo estimula contrario a lo de la gastrina. Esto va a ser igual con todas las sustancias, porque esta es la que controla todo, por tanto, el producto final de todas estas vainas me va a estimular la somatostatina. Se fijan entonces que me estimulaba la vagal la gastrina, pero la vagal me disminuye la producción de la somatostatina. Ingiere, como le dije, todo eso. Y el análogo que se utiliza se llama ese. Aprendas ese fármaco. Porque como vieron, o vamos a ver, o como han visto en la vida por ahí antes de estudiar para esto, en la hipófisis también se produce somatostatina.
Por eso vamos a ver que este análogo de la somatostatina, que se llama octreotide o octreotide, como ustedes quieran, es un fármaco que tienen que aprenderse. Es un fármaco que si no lo habían escuchado antes, bueno, ya ahora va a formar parte de su conocimiento y se lo van a preguntar. Se utiliza para tratar acromegalia, que ustedes saben que hay un problema ahí con hormona de crecimiento, síndrome carcinoide, vía hipoma y varicial bleeding. Eso lo vamos a ver ahorita, porque el varicial bleeding se trata con diferentes cosas, atendiendo al tipo de si el sangrado está activo o inactivo. Pero lo importante es de fármaco, porque se lo van a preguntar ya y te van a decir, ¿cómo una gente que está sangrando el esófago? O sea, tiene un sangrado que se puede morir o potencialmente morirse. Yo le voy a dar que somatostatina. Está como raro eso. Como uno pensaría en otras vainas primero. Entonces es importante colocar este fármaco. VIP, vamos a ver qué es eso, porque hay una que se llama VIP, vamos a ver lo que es eso que está por aquí, el vasoactive intestinal peptide, lo vamos a ver ahora, para que vean lo que es el VIP eso. Colecistocinina, esto es lo que tiene que ver con la vesícula, donde se encuentran las células I, ¿dónde están? En el duodeno y en el yeyuno. Yeyuno, recuerden que la primera porción de el intestino delgado, la que va después del duodeno, o sea, que básicamente son esos tejidos que van conjuntos uno después del otro. ¿Qué va a hacer esto? La secreción pancreática, gallbladder, vaciamiento gástrico y la acción del esfínter de Oddi. Ya vimos el esfínter de Oddi, donde está. Tiene que ver con los canos, con esta vaina de anatomía del páncreas, que lo vimos ahí. Bien. Acá hace todo como todo, para que todo ese tejido, para que todo ese contenido de ahí secreto. ¿Qué lo estimula? Los ácidos grasos y los aminoácidos. Bien. Bien, muscarínica, o sea que lo va a estimular el vago y eso. Bien. Listo. Entonces, cualquier patología que me afecte ahí puede producir alteración en esto. Pero lo importante es que si yo le pregunto a ustedes por qué ocurre la sonda peristáltica de tal vaina, es por la colecistocinina, la de la vesícula, y la de todas las otras vías biliares, gastrointestinales, disculpen, el estómago, el esófago, todo eso, por la gastritis. Esa es una diferencia. Secretina, hay otra, comienza con ese, bueno, está bien. Duodeno, ¿qué va a hacer esto? Aumentar la secreción de bicarbonato del páncreas, porque el bicarbonato no solamente es ácido, también se tira bicarbonato, porque recuerden, una de las cosas que pasa con el bolo alimenticio es que cuando pasa del estómago al páncreas se neutraliza. Bien, eso que ocurra eso es importante, porque hay algunos componentes del bolo alimenticio que se encuentran en contacto con ese ácido en la parte externa y se degradan y no pueden ser aprovechados. Sin embargo, los que se encuentran en el centro sí pueden llegar a su parte de absorción y poder absorberse sin ser degradado por esa parte ácida. Esta parte es importante porque vamos a ver un tipo de anemia que está relacionado con eso, porque hay una mala absorción a nivel intestinal, porque la cosa que se supone que debería proteger del ácido, eso que queremos absorber, está ausente. Adelante lo vamos a ver, pero es importante que entiendan este concepto. Y también de que el cambio de pH es importante, que ocurra ahí mismo justamente en el duodeno, y por eso aquí vamos a tener secreción duodenal también de bicarbonato. Ustedes saben, el bicarbonato es una sal. Lo sal es lo contrario a lo ácido. Sal, ácido. Bien, por eso cuando nosotros comemos ensalada y le echamos vinagre y sal, sabe buena, porque básicamente está balanceando el pH. Pero si ustedes comen el vinagre solo, está muy ácido. Si se bebe la sal sola, está muy salado. Bien, entonces el bicarbonato es una sal. Disminuye la secreción gástrica. Bien, aunque dice secretina, recuerden que la que lo aumenta es la gastrina, pero aumenta la secreción de la vía biliar. Y tiene sentido, porque todo eso viene como el mismo parte, o sea, por el mismo conducto pancreático biliar.
igual estimulado por los ácidos grasos en el lumen del duodeno. O sea, cuando llegan ahí, ácidos grasos, van a llegar ahí porque no se van a digerir. Aunque comience en la boca, una porción muy, muy mínima, que hay que le pasa igual, la mayoría de lo que pasa es pancreática. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato de eso? Porque las enzimas duodenales actúan en pH ácido. Ustedes quizás recuerdan en bioquímica, la pH, que es la relación que tiene las reacciones que puede hacer una enzima en cantidad de tiempo atendiendo al pH que se encuentra, y que hay algunas que tienen un pH ideal y que cuando tú mueves encima a un pH diferente a eso, su función se ve alterada. Ven la cantidad de reacciones que puede hacer por un tiempo determinado. Y dependiendo si tú modificas la KM, va a hacer que la función aumente o disminuya. Pero debes entender que la acidez o el pH también es uno de los factores que influyen en la velocidad de reacción, no solamente la temperatura. Que la temperatura es lógico, ¿verdad? Pero el pH a veces se le olvida. DIP o glucose dependent insulinotropic peptide. Imagínense que era esto. En las células K, ya estamos comenzando a usar letras raras. Tiene dos funciones: exócrina, disminuye la secreción de ácido gástrico, vuelvo y recuerdo, la que lo aumenta la gastrina, la colecitocinina, la secretina y la glucosa insulinotropic peptide también disminuye la función gástrica. O sea, aprendan que la gastrina es la única que estimula. Y endocrina aumenta la secreción de insulina. Pero te está diciendo, el nombre te dice lo que hace, ¿verdad? Aquí igual eso, pero entonces le agregamos glucosa. También con el nombre que lo van a ver, más que con eso. El GPI. GIP. Ok. Ellos ahí básicamente lo que dicen que la carga de glucosa oral aumenta la secreción de insulina comparado a si le agregamos esa misma cantidad de glucosa a nivel dentro de la sangre. Que básicamente quiere decir eso, que sí, que eso estimula. Bien. Bien. Porque bueno, nosotros hay una razón de eso a nivel bioquímico, que a nivel también no fisiológico y farmacológico, el tipo de célula que se encuentra en el páncreas y cómo es que funciona la secreción de insulina. La secreción de insulina funciona por una sobrecarga de glucosa, por una polarización que ocurre. Básicamente, todas las células tienen una polarización, pero tiene que ver con unos fármacos específicos, con los fármacos que modifican la función de los canales de potasio. Bueno, vamos a ver eso, no estamos hablando en endocrino de diabetes. Pero en resumen, sí, se secreta. Si tú a la gente le pones, le da la misma cantidad de glucosa por vía oral, a que tú le pongas la glucosa endovenosa, va a secretar más insulina o sea, por la que se comió por la boca. Motilina, motilidad, intestino delgado, muy bien. Complejo migratorio, eso básicamente, la peristalsis. Aumenta cuando uno está en ayuna. Miren, vaina, importante esto. La eritromicina, aunque es un antibiótico, tiene otra función que sirve de agonista para el receptor de motilina. Y por eso se utiliza en algunos pacientes con parálisis intestinal, principalmente los pacientes con neuropatía, pacientes diabéticos y ese tipo de cosas. Se puede utilizar para reestimular la motilidad intestinal. También muchos pacientes, después que le hacen cirugía, una de las principales cosas que se evalúa es la motilidad intestinal. Uno lo hace con la peristalsis y se supone que debería estar aumentada
de lo normal. Un paciente que tenga ayuda porque lo operaron hace poco, claro, si está normal, que a veces te tocan y no está normal. Entonces es importante eso, porque eso es un fármaco que si a mí me preguntan, no me voy a ocurrir esa relación que tiene ese uso. A menos, claro, que usted trabaje en un poco quirúrgico y vea esta utilización, pudiera ser. El VIP te está diciendo lo que es Vasactiv Intestinal Peptide. Se encuentra ahí. O sea, no solamente afecta el intestino, sino también los esfínteres en todos los lugares de la vesícula. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la secreción de agua y de electrolito y produce la relajación del músculo y de los esfínteres. Entonces, si yo estimulo eso, yo podría tener una diarrea, ¿verdad? Porque estoy secretando pila de agua y el electrolito que me va a arrastrar más agua para ahí, pero aparte de eso voy a tener los esfínteres relajados. Entonces, por eso es importante que cuando eso se encuentra alterado por un VIP, por un VIPoma, este VIPoma, ¿verdad? Casi siempre, casi lo que puse en eso, lo van a escribir que están en el páncreas. Y se lo van a describir con que no es una célula alfa ni beta. Bien, porque recuerden que la alfa creo que se produce. La beta sabemos que es la insulina, pero la alfa que es el otro que produce el páncreas. Una vaina ahí que siempre está la insulina ahí. No, ok. Entonces, ¿qué produce? Diarrea, una diarrea, como le digo a ustedes, comprender la escala de Bristol no es necesario. Aquí ustedes saben que se acaba la clasificación de la CSI, no es necesario. Pero por lo menos si la diarrea es agua o no. Porque hay gente, diarrea no tiene que ver con la consistencia de las heces, porque usted puede hacer como agua y hacer un chin. Y eso no es necesariamente diarrea. Diarrea no tiene que ver tampoco con el peso. Hay muchos libros que hablan de peso. Para su examen, diarrea es una gente que vaya al baño por lo menos 2 veces más de lo que normalmente va al baño. Si una gente va una sola vez al baño y va 2 veces al otro día, eso no es diarrea. Ahora, si ya va 3 veces, está raro, ¿verdad? Aunque tenga la consistencia normal, entre comillas. Pero si ya es una diarrea muy abundante, ¿verdad? Una gente que va al baño y tú, independientemente tú ves, y esa cantidad no de un humano normal, ¿verdad? Porque recuerden que en unos lugares también uno pierde agua también por ahí, pero si es una diarrea acuosa, nada más es agua, hay un problema también de mala absorción o un problema de sobreestimulación, como es en este caso. Aquí vamos a tener no solamente diarrea, sino hipocalemia y acloridia. A esto lo que también se le llama el WDHA syndrome o water diarrea, hipocalemia, aclorimia. Entonces, si un paciente tiene diarrea esto y se le hace un electrolito y usted ve que tiene el potasio bajito, tiene el cloro bajito, piensen en esto, principalmente si tiene como algo por ahí, por el páncreas o una vaina rara. Ocionismo, relación del músculo liso. Esto es importante porque el óxido nítrico también, el músculo liso, los vasos sanguíneos, lo vimos en un uso de unos fármacos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los fármacos que tienen que ver con la liberación de óxido nítrico? Yo recuerdo cuando comenzamos la clase, aunque no hablamos de fármacos, pero hablamos de uno en que dijimos, mire, tú un dilatador de óxido nítrico, por eso se lo damos a los pacientes con angina. Se maja, se le pone bajo la lengua. Ah, ya. ¿Cuál? No escuché. No. Espérate, entonces ahora tengo que cambiar la pantalla. Exacto. La nitroglicerina. Entonces, pues, se acordaron cómo se usa, pero no se acordaron cuál era el fármaco.
pero está bien. Miren aquí, la relajación del esfínter esofágico inferior es que se utiliza. Entender eso es importante porque vamos a ver ahí, lo que vamos a ver nosotros cuando estemos viendo la fisiopatología de la calasia es que hay una pérdida de las neuronas que producen la neurona o la célula o whatever, lo que produzca. Cuando hablo de neurona, hablo de los plexos que tiene el nervioso, ¿verdad? Hay una pérdida de esos plexos y por tanto no llega a oxígeno nítrico y por tanto no puede relajarse el esfínter esofágico inferior. Esa es una de las fisiopatologías de la calasia. Claro, puede ocurrir a calasia también porque hay una cicatriz y el esfínter ahora está cicatrizado por un reflujo gastroesofágico o algún tipo de cáncer. Pero cuando no hay ningún factor de riesgo anatómico asociado, podemos pensar en, podríamos decir que una desnervación y por tanto, o pueden ser los vasos sanguíneos, pero básicamente que no le llegue el oxígeno nítrico, no se puede relajar. Grelina. Pero nosotros sabemos la grelina. ¿Dónde tenemos la grelina? ¿En cuál núcleo es que está? ¿En el lateral, el medial, el anterior o el inferior? ¿O el medio o el superior? ¿Cómo era? ¿Mm? En el lateral, ¿no? Exacto, en el lateral. Ya estamos con vaina toda la boca y mire, ya lo estamos relacionando con neuro, ya sabemos en qué núcleo está y dónde se afecta. Ya nosotros sabemos lo que hace. ¿Sí? Hambre, yo cuando no estás harto, está alterado en patología que vimos, el Prader-Willi, y cuando estamos hablando del bypass, ¿se acuerdan? Esta gente se distrae por esa misma vaina. Y que otra cosa también hablamos de la absorción también, no hablamos, pero voy a hablar ahora, pero vamos. Este tema no está en ningún lado, bypass surgery, no está en ningún lado. Pero estos pacientes, ustedes pueden escribir por una clínica, el mismo F6 sería lo ideal, aquí mire, escribir una notica aquí. Este tipo de paciente presenta varias complicaciones post cirugía. Una de esta, la da menos hambre porque tienen menos tejido estomacal para producir gastrina, tienen sentido. Pero Darío, hay más vaina entonces que se ve afectada, exacto. Hay un tipo de anemia, se llama anemia perniciosa, que tiene que ver con una deficiencia de algo que se produce a nivel del estómago, que también es de tipo de mente por esta anemia perniciosa. Más adelante le vamos a dar más detalle con fisiopatología y todo eso. Pero básicamente porque algo que se produce en el estómago ya no se va a producir porque le quitan un pedazo del estómago. Principalmente en la parte del estómago que ocluye. Porque un bypass es básicamente que pasan gran parte del estómago, ¿verdad? Incluso en algunos hasta completo. Y el contenido estomacal no necesariamente todo su contenido va a caer a formar ese bolo alimenticio. Pero es un tema que en per se está implícito en muchas explicaciones. Así que ahí tienen dos cosas que le pasa a este tipo de pacientes después de este tipo de cirugía. Okay. Ácido gástrico. Aquí entonces son los productos. Aquello era lo que lo producía y esto es lo que hace. Ácido gástrico. ¿Cuáles producen? Las células parietales. Las células parietales producen también otra vaina que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco es eso lo que yo le estaba diciendo que se daña, la anemia perniciosa. Bien, hay un tipo de anemia que es perniciosa por deficiencia del factor intrínseco. El factor intrínseco se puede perder porque yo destruyo las células parietales, también voy a destruir las que producen gastrina. Pero recuerden que la gastrina se produce también en otro lado. Estas células parietales, sorry, no produce gastrina, estoy diciendo disparate. Las células gástricas producen el ácido clorhídrico, ¿verdad? Pero esta destrucción me va a afectar esas células parietales. Puede ser por una reacción autoinmune, que vaya, la destruyan, o puede ser por la cirugía de bypass gástrico, o puede ser por una úlcera que está afectando. O sea, cualquier cosa puede afectarme a esas células. Y
comprometerme esta función, que básicamente protege la vitamina B12 del ácido para que pueda ser absorbida a nivel del ilion terminal. Dar otro lugar, ilion terminal, que se reabsorben cosas, o sea, que no solamente son los kilomicrones, sino también la vitamina B12. Sí. Entonces son pacientes también con enfermedad de Crohn, como el Crohn afecta a ilion terminal, también puede ser afectado y ellos tienen una anemia perniciosa también. O sea, que no solamente tú puedes tener anemia perniciosa porque tú tengas un problema aquí. Bien, no se va a llamar perniciosa, porque perniciosa casi siempre cuando se habla autoinmune, pero sí va a tener una anemia si es deficiencia de B12, megaloblástica, por ejemplo, con esa razón. Ahí sería perniciosa, pero es el mismo tipo de anemia, porque vamos a ser megaloblástica, o sea, simplemente para que entiendan que la perniciosa es cuando se refiere a autoinmune, claro que la fisiopatología al final es que va a faltar el factor intrínseco y por tanto la vitamina B12. ¿Cómo se estimulan estas células parietales? De pila de forma. La liberación de estamina, por eso hay antihistamínicos que regulan la función gastrointestinal. Estimulación vagal, acetilcolina, estimulación de gastrina. Bien. ¿Y por quién se van a inhibir? Por la somatostatina, por el GPI, por la prostaglandina y por la secretina. Pepsina, las células principales que van a hacer eso, el pepsinógeno va a producir, que después va a convertir en pepsina. La pepsina se convierte por la acción del ácido clorhídrico al pepsinógeno, el pH lo convierte en su forma activa, de pepsinógeno a pepsina. Ayuda a la digestión de proteínas, la estimulación vagal, todo eso. Esto lo mismo lo expliqué. El bicarbonato ya nosotros vimos cuáles son, ¿verdad? La célula de la mucosa, donde de todos lados. Se va a llamar diferente, ¿verdad? Vamos a ver que aquí en el duodeno se va a llamar la glándula de Brunner, pero es lo mismo. Puede ser un poquito como más profunda y esto, pero en todo lo que tenga glándula por ahí. Páncreas, glándula salival, duodeno. Neutraliza el ácido, claro. Aumenta con la secreción pancreática y biliar y con la secretina. Aquí hay un problema con algunas patologías. Hay una patología que se llama fibrosis quística y hay otra que se llama bronquitis crónica. Ambas, aunque son fisiopatologías diferentes, pero ambas se caracterizan porque el moco que producen o es muy abundante o es muy espeso. La bronquitis crónica es muy abundante y en la fibrosis quística es muy espeso. Bien, entonces todas estas células que producen moco, todas estas que estamos viendo ahí que producen bicarbonato, esa función va a estar alterada. Y por tanto, entonces, esa función que está relacionada al bicarbonato es regular el pH. Eso es importante porque ustedes van a ver pacientes, por ejemplo, con patologías de estas dos que afectan a nivel sistémico, la doloasa, aunque la bronquitis crónica afecta más a los pulmones, pero eventualmente a los pulmones. Ahora, la fibrosis quística afecta sistémicamente y este tipo de pacientes van a tener problemas de malabsorción gastrointestinal por esta razón, porque está alterada entonces la viscosidad siendo muchísimo más espesa y de menos calidad y con menos función de la parte que tiene que ver con la secreción del bicarbonato por la glándula mucosa. Aquí describe desde el punto de vista histológico la organización de estas células y dónde se encuentran. Bien. Células parietales que se encuentran como ahí intercaladas, células de moco y allá en el fondo van a estar las células principales. Las células enterocromofías son básicamente, creo que son las células potenciales de color. Y me dejan aquí todo esto que le expliqué cómo está regulado.
por el sistema nervioso parasimpático. Ven con los receptores de acetilcolina, se fijan ahí debajo de cada una de las células. Pero también tenemos, mire, la gastrina aquí, como con la célula G, la gastrina, la célula enterocromofina, liberan histamina, estimulan, pero también la gastrina de manera directa. O sea, que la gastrina de manera indirecta y directa estimula la acción de las células parietales. Aquí, básicamente, es un cuadrito que habla de todo eso. Va un poquito más organizadito, pero es lo mismo que ese de arriba. Está bien, vamos a dejarlo hasta ahí, porque vamos a entrar en los síndromes de mala absorción y aplicar esto de ahí. Entonces, jóvenes, nos vemos mañana, pero antes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, David, una pregunta. Uh-huh. Ácido gástrico y el factor intrínseco. Solamente para confirmar. Lo produce la célula parietal. Del ácido, ajá, sí. Eso yo lo que quiero. Sí. Yo lo que quiero saber y confirmar. Ellas se producen cuando hay una disminución del pH del estómago, en el caso del ácido gástrico, y en el caso del factor intrínseco, cuando hay una disminución en el consumo de B12. No, no tiene que ver con el factor intrínseco, aunque protege el B12, no es la única cosa que hace, algo que se sigue produciendo independientemente del B12. La estimulación de las células parietales es lo que produce la liberación del factor intrínseco. La estimulación de las células parietales, como nosotros vimos, la puede dar la histamina, la puede dar la gastrina, la puede dar la distensión gástrica, la puede dar la estimulación parasimpática por acetilcolina. Bien, todas esas cosas me van a aumentar la secreción o sea, que produzca la célula parietal, en este caso, del ácido clorhídrico y también del factor intrínseco. Entonces, para responder a tu pregunta, quien estimula la liberación de factor intrínseco no está regulado por la cantidad de vitamina B12. Lo que regula la liberación de factor intrínseco es la estimulación de las células parietales. La estimulación de las células parietales la da la histamina, los receptores histamínicos, la da la gastrina, la da la distensión gástrica, la da el cambio en pH, ponerse un poco más alcalino, la da la estimulación parasimpática por los receptores muscarínicos y acetilcolina de neurotransmisor. ¿Me llegaste? Míralo aquí. Sí, pero La no imagen. se ponen vitamina B12. ¿Cómo? ¿Cómo? Que entonces, ¿Por qué ponen la vitamina B12? o porque el factor intrínseco, una de las cosas que hace es que protege la vitamina B12. Pero no tiene que ver, no lo regula. Si tú no consumes vitamina B12 y tú tienes una anemia o no se va a producir más o menos, porque es una producción que tienen esas células. No está regulado por eso. Ok, gracias. Es como que yo te diga, mira, si tú eh, no sé, vamos a hablar de una enzima que tenga más de una función, por ejemplo. Bueno, la misma enzima convertidora de angiotensina, eso no es lo único que hace. Ella también degrada una cosa que se llama calicreína y ella la sigue degradando, independientemente tenga que convertir o no la angiotensina 1, angiotensina 2. Aunque no haya mucha angiotensina 1, ya sigue haciendo su otra función por ahí. Claro, yo creo que el factor intrínseco se usa para muchas vainas, pero nosotros no nos interesa para esas otras cosas. Pero no está regulado por eso, está regulado por la cosa que regula la célula que produce el factor intrínseco. En este caso, por las células varietales, y como vimos que la estimula, son esas cosas que te dije. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hagan preguntas, el que no hace preguntas está atrás. Nada, pasemos el resto de la noche, jóvenes. Igual, Mari, gracias. Bye.